Hay preguntas que hacemos no porque queramos realmente conocer la respuesta, sino porque queremos justificarnos. Preguntas que lanzamos al aire esperando escuchar lo que ya creemos. Preguntas que nos permiten seguir viviendo como vivimos, sin que nuestra conciencia nos incomode demasiado. Un día, un maestro de la ley se acercó a Jesús con una de esas preguntas. Era un hombre culto, versado en las escrituras, respetado en su comunidad. Alguien que conocía la ley de memoria, que podía citar los mandamientos sin equivocarse, que había dedicado su vida al estudio de las cosas de Dios. Se levantó para probar a Jesús, no para aprender, para probar, y le hizo una pregunta: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Jesús, como siempre, respondió con otra pregunta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? El maestro respondió perfectamente. Conocía la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Era la respuesta correcta, la respuesta que todo judío devoto conocía. El corazón de la ley resumido en 2 mandamientos inseparables: amar a Dios completamente, amar al prójimo como a uno mismo. Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Debería haber terminado ahí. La conversación estaba completa. La pregunta había sido respondida. La verdad había sido dicha. Pero el maestro de la ley no se sintió satisfecho, porque cuando la verdad nos confronta, cuando nos exige algo que preferimos no dar, buscamos escapatorias. Y entonces hizo la pregunta que revela lo que realmente estaba buscando. La pregunta que todos hemos hecho de alguna forma u otra: ¿y quién es mi prójimo? No era una pregunta inocente, era una pregunta limitante, una pregunta que buscaba definir, categorizar, establecer fronteras, una pregunta que preguntaba: ¿a quién tengo obligación de amar? ¿Dónde puedo trazar la línea? ¿A quién puedo ignorar sin sentirme culpable? Porque si puedo definir quién es mi prójimo, entonces también puedo definir quién no lo es. Si puedo establecer categorías de personas que merecen mi amor, entonces puedo también establecer categorías de personas que no lo merecen. Si puedo poner límites al mandamiento, entonces puedo vivir tranquilo dentro de esos límites. Jesús pudo haber dado una definición teológica, pudo haber entrado en un debate rabínico sobre quién califica como prójimo según las interpretaciones tradicionales, pero Jesús no respondió con teología abstracta, respondió con una historia. Una historia tan simple y tan profunda que atraviesa los siglos y sigue tocando corazones hasta el día de hoy. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Solo eso, un hombre. No se nos dice su nombre, no se nos dice su nacionalidad, no se nos dice si era bueno o malo, rico, pobre, justo, pecador. Solo un hombre, un ser humano, alguien como tú, como yo. Ese camino de Jerusalén a Jericó era conocido. Un descenso empinado de casi 1000 metros en unos 30 kilómetros. Un camino rocoso, solitario, peligroso. Un lugar donde los ladrones se escondían entre las rocas, esperando a los viajeros que pasaban solos. Y este hombre anónimo, cayó en manos de ladrones. No fue descuidado, no buscó el peligro, simplemente estaba en el camino equivocado, en el momento equivocado. Como nos pasa a todos en algún momento de la vida, los ladrones lo despojaron, le quitaron todo, su dinero, su ropa, su dignidad, y no se detuvieron ahí. Lo hirieron, lo golpearon, usaron violencia innecesaria y luego lo dejaron medio muerto, ni completamente vivo ni completamente muerto, en ese lugar terrible entre la vida y la muerte, sangrando, sufriendo, sin fuerzas para pedir ayuda, sin capacidad de salvarse a sí mismo, completamente vulnerable, completamente dependiente de que alguien, cualquiera, se detuviera. Y entonces el texto dice algo que nos debería estremecer. Aconteció que descendía un sacerdote por aquel camino, un sacerdote, un hombre de Dios, un hombre cuya vida estaba dedicada al servicio del templo, a los rituales sagrados, a mediar entre Dios y el pueblo, un hombre que conocía la ley, que predicaba sobre el amor al prójimo, que enseñaba sobre la misericordia de Dios. Vio al hombre herido,
No pasó con los ojos cerrados. No era ciego a la necesidad. Vio, reconoció la situación. Entendió que había una emergencia, una vida en peligro, una necesidad urgente. Y pasó de largo. No se nos dice por qué. Jesús no nos da sus razones, pero podemos imaginarlas. Quizás tenía miedo de que los ladrones todavía estuvieran cerca. Quizás pensó que si tocaba a ese hombre herido, quizás ya muerto, quedaría ritualmente impuro y no podría cumplir con sus deberes sacerdotales. Quizás tenía prisa, quizás pensó que alguien más vendría. Quizás no quería involucrarse. Sea cual fuera la razón, cruzó al otro lado del camino y siguió delante. Y luego vino un levita, otro hombre religioso, otro servidor del templo, alguien que asistía a los sacerdotes en sus funciones, alguien que también conocía las escrituras, que también sabía lo que Dios requería. Llegó al lugar, miró, se acercó un poco más que el sacerdote, quizás se detuvo brevemente, quizás consideró ayudar, pero finalmente también pasó de largo. Dos hombres religiosos, dos hombres que supuestamente representaban lo mejor de la sociedad, dos hombres que conocían a Dios, que estudiaban su palabra, que servían en su templo, y ambos pasaron de largo. No los juzguemos demasiado rápido, porque si somos honestos, somos ellos. ¿Cuántas veces hemos visto necesidad y hemos mirado hacia otro lado? ¿Cuántas veces hemos sabido que alguien necesitaba ayuda y hemos encontrado razones para no involucrarnos? ¿Cuántas veces hemos cruzado al otro lado del camino? A veces es miedo, miedo a que nos hagan daño, miedo a que nos aprovechen, miedo a que si ayudamos a uno tendremos que ayudar a todos. A veces es cansancio. Estamos tan agotados con nuestros propios problemas que no tenemos energía para los problemas de otros. A veces es prisa. Tenemos cosas que hacer, lugares a donde ir, compromisos que cumplir. Y a veces, si somos muy honestos, es indiferencia. Nos hemos acostumbrado tanto al sufrimiento ajeno que ya no nos conmueve. Hemos visto tanta necesidad que nos hemos vuelto inmunes. Hemos construido muros alrededor de nuestro corazón para protegernos del dolor del mundo. Y si amar al prójimo no tuviera nada que ver con a quien consideramos digno, sino con quien decide detenerse, el hombre seguía allí, desangrándose, sufriendo, esperando, quizás ya sin esperanza, quizás ya resignado a morir solo en ese camino solitario. Y entonces apareció otra persona en el camino. Pero un samaritano que iba de viaje llegó cerca de él. Un samaritano. Para los judíos esto era casi peor que un gentil. Los samaritanos eran despreciados, considerados mestizos, traidores, herejes. Había un odio profundo, histórico, arraigado entre judíos y samaritanos. Se evitaban mutuamente. No se hablaban, no se ayudaban. Si el hombre herido hubiera podido hablar, si hubiera tenido fuerzas, quizás habría rechazado la ayuda de un samaritano. Preferiría morir antes que deber su vida a uno de ellos. Así de profundo era el prejuicio. Pero el samaritano no preguntó quién era el hombre. No verificó su nacionalidad. No evaluó si merecía ayuda. No calculó si recibiría gratitud o rechazo. Simplemente vio a un ser humano sufriendo. Y el texto dice algo hermoso y poderoso. Y al verlo fue movido a misericordia. Fue movido. No fue una decisión fría y calculada. No fue un deber cumplido a regañadientes. Fue una emoción profunda que surgió de sus entrañas. La palabra griega que se usa aquí habla de una compasión visceral, de un dolor compartido, de un amor que duele. El samaritano sintió el dolor del otro como propio. Se permitió ser tocado por el sufrimiento, no endureció su corazón, no racionalizó, no encontró excusas, simplemente se dejó conmover. Y esa compasión lo llevó a la acción, porque el amor verdadero nunca es solo un sentimiento. El amor verdadero siempre se mueve, siempre hace algo, siempre se traduce en acciones concretas. Se acercó. Ese fue el primer paso. No se quedó a distancia segura, no ayudó desde lejos. Se acercó, se puso en riesgo, entró en la zona de peligro, vendó sus heridas, tocó la sangre, tocó el cuerpo herido,
Se ensució las manos, no tuvo asco, no tuvo miedo al contagio, simplemente hizo lo que era necesario, echando aceite y vino. Usó sus propios recursos. El aceite para suavizar, el vino para desinfectar, dio de lo que tenía. No esperó a que alguien más trajera los suministros. No pensó primero en su propia necesidad. Simplemente lo puso sobre su propia cabalgadura. Le dio su lugar. Se bajó de su medio de transporte para que el herido pudiera ir más cómodo. Él caminaría, él cargaría el peso, él se incomodaría. Lo llevó a un mesón. No lo dejó ahí en el camino una vez que le dio primeros auxilios. Se aseguró de que llegara a un lugar seguro, de que tuviera un techo, de que pudiera recuperarse. Y cuidó de él. Se quedó con él. No lo dejó con extraños y se fue. Pasó la noche cuidándolo. Veló su sueño. Atendió sus necesidades. Le dio su tiempo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al mesonero. Pagó por adelantado. Se aseguró de que el herido tuviera todo lo necesario, incluso después de que él se fuera. No fue generoso solo en el momento. Fue generoso con visión de futuro y le dijo: cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Firmó un cheque en blanco. Se comprometió a pagar cualquier costo adicional. No puso límite a su generosidad. No calculó hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Simplemente se comprometió a hacer lo necesario. Esta es la descripción más completa del amor que encontramos en las Escrituras. No es abstracta, no es teórica, no es solo un sentimiento bonito, es concreta, es costosa, es sacrificial, es práctica. El samaritano se detuvo cuando otros pasaron de largo, se acercó cuando otros se alejaron, tocó cuando otros tuvieron asco, dio cuando otros guardaron, cargó cuando otros aligeraron, pagó cuando otros ahorraron, se comprometió cuando otros se desligaron. Y todo esto lo hizo por alguien que probablemente lo despreciaba, por alguien que nunca le había hecho nada bueno, por alguien de quien no podía esperar gratitud, por alguien que quizás al recuperarse volvería a tratarlo con el mismo desprecio de siempre. Jesús terminó la historia y entonces le preguntó al maestro de la ley: ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Nota la inversión de la pregunta. El maestro había preguntado: ¿quién es mi prójimo?, buscando definir a quién tenía que amar. Jesús respondió mostrándole quién actuó como prójimo, cambiando el enfoque de quién merece mi amor a cómo debo yo amar. El maestro de la ley respondió, probablemente con incomodidad: el que usó de misericordia con él. Ni siquiera pudo decir el samaritano. El prejuicio era tan profundo que no quería nombrar a ese pueblo despreciado como ejemplo de virtud. Pero tuvo que admitir la verdad. El que amó fue el que actuó con misericordia. El prójimo no fue el que estaba cerca geográficamente o étnicamente, fue el que se hizo cercano por elección, el que decidió detenerse, el que decidió involucrarse, el que decidió amar. Y entonces Jesús le dijo algo simple pero revolucionario: ve y haz tú lo mismo. No le dijo: asegúrate de que alguien haga lo mismo por ti. No le dijo: espera a que te encuentres con tu prójimo. Le dijo: tú sé el prójimo, tú sé el que se detiene, tú sé el que ama. Esta parábola nos confronta a todos, porque todos somos los 3 personajes en diferentes momentos de nuestra vida. A veces somos el hombre herido, golpeados por la vida, despojados de nuestra dignidad, sufriendo, necesitando desesperadamente que alguien se detenga, que alguien nos vea, que alguien nos ayude. Y en esos momentos aprendemos lo que significa estar completamente vulnerable, completamente dependiente, completamente necesitado de misericordia. Y a veces esa ayuda nos viene de donde menos la esperamos, de personas que pensábamos que no les importábamos, de lugares inesperados, de manos que nunca imaginamos que se extenderían hacia nosotros. Y eso nos enseña humildad,
nos enseña gratitud. Nos enseña que el amor no conoce las fronteras que nosotros construimos. A veces somos el sacerdote o el levita, pasamos de largo, vemos la necesidad, pero encontramos razones para no involucrarnos. Estamos demasiado ocupados, demasiado cansados, demasiado asustados, demasiado indiferentes. Y justificamos nuestra inacción. No era el momento adecuado, no tenía los recursos necesarios. Seguramente alguien más ayudará. Tengo mis propios problemas. No puedo salvar a todos. Y seguimos adelante, quizás con un poco de culpa, pero lo suficientemente adormecidos como para ignorarla. Y a veces, si somos honestos, somos los ladrones. No físicamente, pero sí en otras formas. Despojamos a otros de su dignidad con nuestras palabras. Herimos con nuestras acciones. Dejamos a personas medio muertas emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente y seguimos adelante sin mirar atrás. Pero la invitación de Jesús es a ser el samaritano, a ser el que se detiene, el que se acerca, el que toca, el que da, el que carga, el que paga, el que se compromete. Y esto no es fácil. Porque amar así cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta energía, cuesta comodidad, cuesta seguridad, a veces cuesta reputación, a veces cuesta más de lo que pensábamos que estábamos dispuestos a dar. Pero también transforma al que recibe, obviamente. El hombre herido fue salvado, recuperó su vida, experimentó misericordia cuando esperaba muerte, conoció el amor donde solo había odio, pero también transforma al que da. Porque cuando amamos sin condiciones, cuando damos sin esperar retorno, cuando nos vaciamos por otros, algo sucede en nuestro interior. Nos volvemos más humanos, más parecidos a Dios, más llenos de vida verdadera. El samaritano comenzó ese viaje como una persona, terminó como otra. Porque es imposible amar profundamente y permanecer igual. Es imposible vaciarte por otros y no ser llenado de algo más grande. Es imposible morir a tu egoísmo y no resucitar a una vida más plena. Esta parábola nos enseña que el amor no es una emoción que esperamos sentir. Es una decisión que tomamos una y otra vez, momento a momento, persona a persona. No tenemos que sentir afecto por alguien para amarlos, no tenemos que nos caigan bien para ayudarlos, no tenemos que estar de acuerdo con ellos para servirlos, solo tenemos que decidir detenernos, acercarnos, a actuar. Y esto destruye todos nuestros sistemas de categorías, todas nuestras fronteras cuidadosamente construidas, todos nuestros prejuicios confortables. Porque si el amor no depende de quién es la otra persona, si no depende de si nos cae bien o si es de nuestra familia o nuestra raza o nuestra religión o nuestra clase social, entonces potencialmente todos son nuestro prójimo. Entonces no hay nadie a quien podamos ignorar con la conciencia tranquila. Y eso es aterrador, porque significa que cada vez que vemos necesidad, estamos enfrentando una invitación a amar. Una oportunidad de ser el samaritano, una llamada a detenernos, a acercarnos, a actuar. No podemos ayudar a todos. Es cierto, somos limitados, tenemos recursos finitos, tiempo limitado, energía que se agota. Y Jesús no nos está llamando a una vida de agotamiento perpetuo donde nos vaciamos hasta no tener nada, pero sí nos está llamando a no usar nuestra limitación como excusa para no hacer nada, a no dejar que la magnitud del sufrimiento del mundo nos paralice, a simplemente hacer lo que está frente a nosotros, a ayudar a la persona que Dios pone en nuestro camino, a ser fieles en lo poco, confiando que Dios se encarga de lo mucho. El samaritano no resolvió el problema de todos los asaltos en el camino de Jerusalén a Jericó. No cambió el sistema que permitía que existiera ese peligro. No erradicó la pobreza que llevaba a algunos a convertirse en ladrones. Simplemente ayudó a un hombre, a una persona, a un ser humano que estaba sufriendo frente a él. Y eso fue suficiente. Eso fue heroico. Eso fue lo que Jesús elevó como ejemplo del amor verdadero. Porque el amor verdadero es así.
no es grandioso y espectacular siempre. A veces es pequeño y concreto. Es detenerte a escuchar a alguien que necesita ser oído. Es dar de tu tiempo a quien está solo. Es compartir tu comida con quien tiene hambre. Es visitar al enfermo. Es consolar al que llora. Es defender al oprimido. Es dar voz al silenciado. Es ver al ser humano frente a ti no como una categoría o una estadística o un problema, sino como una persona con dignidad, con valor, con historia, con sufrimiento, con esperanza. Y cuando comenzamos a ver así, cuando comenzamos a amar así, el mundo cambia. No todo de golpe, no todo a la vez, pero persona por persona, acto por acto, decisión por decisión. Porque cada vez que alguien se detiene, cada vez que alguien se acerca, cada vez que alguien toca la herida de otro, cada vez que alguien da sacrificialmente, hay una pequeña victoria del bien sobre el mal, una pequeña luz en la oscuridad, una pequeña señal de que Dios no ha abandonado este mundo. Y esas pequeñas señales se multiplican, se contagian, se extienden, porque el amor es así, es contagioso. Una persona que ha sido amada incondicionalmente tiene más capacidad de amar a otros. Una persona que ha sido ayudada en su necesidad tiene más compasión por los necesitados. Una persona que ha experimentado misericordia tiene más facilidad para dar misericordia. Entonces la pregunta para nosotros hoy no es ¿quién es mi prójimo? La pregunta es ¿a quién puedo yo hacerme prójimo? No es quién merece mi amor, sino a quién puedo amar hoy. Y la respuesta es a quien Dios ponga en tu camino, a quien esté frente a ti con necesidad, a quien sufra, a quien llore, a quien esté solo, a quien esté herido. No necesitas ir al otro lado del mundo para encontrar oportunidades de amar. Están aquí, en tu familia, en tu vecindario, en tu trabajo, en tu ciudad, en tu vida diaria. Hay personas heridas en tu camino, quizás no físicamente como el hombre de la parábola, pero heridas emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente. Personas que han caído en manos de ladrones, que les robaron la paz, la esperanza, la dignidad. Personas que están medio muertas por dentro esperando que alguien se detenga. ¿Serás tú el sacerdote que pasa de largo, el levita que mira pero no actúa? ¿O serás el samaritano que se deja mover a compasión y responde con amor? Porque al final eso es lo que nos define. No nuestras creencias teóricas, no nuestro conocimiento de las escrituras, no cuántas veces vamos al templo o a la iglesia, sino cómo amamos, cómo tratamos al herido, cómo respondemos a la necesidad, cómo nos hacemos prójimos. Jesús lo dijo claramente en otro lugar. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. No en nuestras doctrinas correctas, no en nuestros rituales perfectos, en nuestro amor. Y ese amor tiene que ser como el del samaritano, concreto, costoso, sacrificial, sin condiciones, sin límites, sin prejuicios. Difícil, sí, imposible en nuestras propias fuerzas, absolutamente. Por eso necesitamos a Dios, por eso necesitamos su Espíritu. Por eso necesitamos que Él transforme nuestro corazón de piedra en corazón de carne. Porque por naturaleza somos el sacerdote y el levita. Pasamos de largo, protegemos nuestro espacio, guardamos nuestros recursos, justificamos nuestra indiferencia. Pero Dios puede hacernos samaritanos. Puede darnos ojos que vean, corazones que se conmuevan, manos que se extiendan, pies que se detengan, recursos que se compartan, amor que se derrame. Y cuando eso sucede, cuando permitimos que Dios nos transforme así, descubrimos algo maravilloso. Descubrimos que en el acto de amar somos amados, en el acto de dar recibimos, en el acto de vaciarnos somos llenados, porque Dios es amor. Y cuando amamos, nos parecemos a Él. Y cuando nos parecemos a Él, estamos más vivos, más plenos, más completos. El maestro de la ley hizo la pregunta equivocada. ¿Quién es mi prójimo? Jesús le enseñó a hacer la pregunta correcta. ¿Cómo puedo yo ser prójimo? Y hoy, esa misma pregunta te la hace a ti. No te pregunta si sabes la teoría del amor, te pregunta si estás dispuesto a practicarla. No te pregunta si entiendes el mandamiento, te pregunta si estás listo a obedecerlo. Y la respuesta no se da con palabras,
se da con acciones, con decisiones, con actos concretos de amor. Hoy alguien en tu vida necesita que te detengas, que te acerques, que toques su herida, que des de lo que tienes, que cargues su peso, que pagues el costo, que te comprometas. Quizás es alguien cercano, quizás es alguien lejano, quizás es alguien que te cae bien, quizás es alguien que no te cae bien, quizás es alguien como tú, quizás es alguien completamente diferente. No importa. Porque el amor verdadero no pregunta primero quién es el otro, pregunta qué necesita y entonces actúa. Ve y haz tú lo mismo. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha recordado lo que significa amar de verdad, si te ha desafiado a ser el que se detiene en lugar del que pasa de largo, te invito a suscribirte al canal Susurro Divino. Aquí seguiremos explorando juntos estas verdades que nos hacen más humanos, más compasivos, más parecidos al corazón de Dios. Que la paz del Dios que se detuvo por nosotros, que se acercó cuando estábamos heridos, que pagó el precio completo de nuestra restauración, llene tu corazón hoy. Y recuerda siempre, el amor verdadero no pregunta quién merece, simplemente se detiene y ama.